Hola a todos, aquí Daf y hoy vengo a hablaros de la carrera de Psicología. Si os estáis planteando estudiar, si queréis hacerlo pero no tenéis claro qué vais a ver o cómo funcionan las asignaturas, o si vais a entrar pero tenéis así como muchas ganas y estar un poco ahí como metido en el ajo, este es el momento en el que vas a poder suplir esa necesidad. Yo estudié psicología y después de eso he dado alguna clase en algún máster, aparte he dado un poco de terapia. Hago vídeos divulgativos sobre psicología en YouTube, que al final ha resultado ser lo que más me gusta porque fui descubriendo que lo que me gustaba era enseñar. También he dado algunos talleres grupales sobre memoria, sobre emociones y la he utilizado en otros ámbitos como el marketing digital, que al final ha sido lo que me ha dado de comer durante más tiempo, y en la creación de personajes para caracterización. Ramas de psicología hay unas cuantas, pero es que salidas hay infinitas. El problema es que no se ofertan trabajos, aunque en muchas ocasiones sea evidente que hace falta que esas necesidades de tipo psicológico sean cubiertas, pues porque no es algo que todavía esté todo lo reconocido que debería. Sobre qué te puede interesar más de la carrera o cómo puedes enfocarla, yo te planteo que inicies y te dejes llevar. Cuando yo entré a estudiar, lo que buscaba era encontrar la forma de montar una empresa que me diera mucho dinero y que fuera psicológicamente perfecta, que todo el mundo fuera muy feliz, y dedicarme a investigar. Sin embargo, luego no me ha gustado el mundo de la investigación y el de la empresa tampoco, pero he descubierto que me gusta enseñar y tampoco me gusta cómo funcionan las instituciones educativas, así que estoy buscando en este momento, experimentando para labrar mi forma de enseñar a través de internet y divulgar psicología, que al final es enseñar a otros. Y esta introducción, por si todavía no lo has notado, te lo hago con vistas a que te plantees que no va a haber una salida concreta que a lo mejor sea perfecta para ti en psicología tal y como la crees ahora. Probablemente lo sea en un futuro, probablemente luego te la plantees de otra manera y no la quieras hacer igual, o probablemente quieras otra salida que tal vez exista ya o que tal vez no. Dicho eso, como psicología es un campo tan amplio, también hay mucha variedad de contenidos que se van a estudiar en la carrera. Repito, mantente la mente abierta, simplemente escucha lo que te voy a contar, tómalo como curiosidades, cosas que te llamen la atención, y si ves algo que te late por dentro, el resto, aunque veas cosas que no tengan mucho que ver, van a servirte de utilidad para que esa que sí que te ha gustado luego la puedas aprovechar. Te lo cuento tras llevar el recorrido que he realizado yo y conociendo a otros compañeros a los que también les ha sido así. La carrera aquí en España se divide en 4 cursos de 60 créditos. Esto es lo habitual, ¿vale? Dentro de las carreras. Aquí en el tipo vais a ver que hay muchas al principio de formación básica. En segundo ya solo hay un par y después ya el resto pues son obligatorias, excepto el trabajo fin de grado y las prácticas, que son el último año. Las de formación básica van a daros la base de cada rama de psicología que se va a estudiar en la carrera. En concreto, en Murcia y en la mayoría de universidades de España, la carrera está orientada a la psicología clínica. ¿Eso qué significa? Que vais a tener más asignaturas relacionadas con psicología clínica que con el resto de áreas. Si te interesa mucho la psicología educativa, también vas a recibir formación sobre eso, pero vas a dedicarle menos asignaturas. ¿Te puedes plantear buscar una universidad donde esté el área que te interesa más desarrollada que en el resto? Pues sí. Personalmente creo que la diferencia va a ser muy pequeña, pero esa decisión al final debe ser tuya. La mayoría de las asignaturas son cuatrimestrales y de vez en cuando tenéis una anual, y aquí tenéis los créditos. Esto es igual que en cualquier otra carrera. Entonces vosotros podéis hacer clic en cada asignatura y ver su guía docente. En la guía docente vosotros vais a saber, por una parte, bueno, lo básico, cuál es su código, cuándo se da, cuántos grupos de alumnos va a haber, y luego pues aquí vais a tener como un texto introductorio de la asignatura, ¿vale? Luego esto de aquí, mira, esto es lo interesante, los contenidos. Tema 1, estamos en la asignatura de Historia, Psicología y Ciencia, que incluye estos puntos. ¿Qué es la psicología? Pues hay que saber qué dice el diccionario, qué
define el universo de lo psicológico a nivel ontológico y después la versión epistemológica, objeto de estudio, tal. Así los tenéis todos, ¿vale? Después en la metodología pues podréis ver aquí y luego aquí debajo en la evaluación cómo el profesor o la profesora va a trabajar con vosotros. A mí personalmente me interesa mucho esta parte, la de bibliografía básica. ¿Por qué? Porque en clase lo más probable es que recibáis alguna explicación teórica, pero sobre todo vais a recibir lectura de diapositivas. Ya depende de lo original, lo enrollado, lo implicado que sea el profesor. Murcia, por cierto, el profesor de historia que hay, vamos, a mí me hizo amar la historia, ya os lo digo. Y la información ellos la sacan de estos libros. Os puede ser interesante, si os gusta mucho la psicología, comprar el que veáis que está más utilizado en clase, en el que el profesor se basa más, pero si queréis algo de apoyo, yo os puedo recomendar libros concretos que están muy bien, pero algo dado por la propia universidad lo vais a encontrar ahí, en el final de cada guía, ¿vale? Como acabamos de hacer aquí. Historia de la psicología es básica porque hay que saber cómo nació. Primero estaba la filosofía, que bueno, pues tenía sus dudas existenciales, hablaba sobre lo que era la mente y el cuerpo, pero en cierto momento en el siglo XIX comienza a estudiarse en el laboratorio el comportamiento. Se hicieron cosas como provocar en un niño la fobia a los animalitos blandos, asustándolo cuando estaba con un conejo, para luego ver cómo podían eliminar esa fobia. Conforme fueron pasando los años van surgiendo corrientes psicológicas, surge el psicoanálisis, surge la psicología positiva, surge la psicología cognitiva, surge la psicología humanista y hay muchas formas de entender la mente hasta que llegamos a cómo se entiende hoy en día, que compara el funcionamiento de nuestra mente con el de un ordenador. El desarrollo habla desde lo que somos antes de nacer, en el momento que nos fecundamos, hasta el momento en el que envejecemos y morimos de viejitos. Hay una serie de fenómenos que se dan en el feto. ¿Cuánto puede influirle el entorno? Después nacemos, nos vamos desarrollando. Todas las asignaturas de desarrollo, cada una trabaja un área. Aquí está infancia, luego por aquí en segundo ya trabajas la niñez, luego en tercero vas a trabajar donde está adolescencia, edad adulta y vejez, y lo que se ve en estas asignaturas es el desarrollo desde 3 áreas: el desarrollo cognitivo a nivel de aprendizaje, de inteligencia, el desarrollo a nivel biológico y luego el desarrollo a nivel social. La metodología de investigación es algo que a la gente le suele dar dolor de cabeza. No es lo mismo para investigar estar viendo si las personas se pelean en una situación que estar provocando esa situación. No es lo mismo decirle a una persona que haga cosas después de haber corrido y a otra que las haga sin haberse cansado para ver cómo responden, a ver cómo lo hacen ellas solas de su cuenta. No es lo mismo hacer el experimento tú mismo con las personas que sabes lo que quieres hacer que decirle a alguien que no sabe nada que les dé instrucciones, porque no se las va a dar igual que tú. Y según lo que quieras investigar, te conviene utilizar un método u otro. Las diferencias individuales lo que hacen es enseñarnos a entender que aunque 2 personas tengan el mismo problema, pueden afrontarlo de forma muy distinta, porque son 2 individuos completamente diferentes. Genética y evolución de la conducta nos enseña, pues eso, cómo influye la genética o lo que se sabe. Una persona que nace, por ejemplo, con síndrome de Down o que es un síndrome de Klinefelter, qué tipo de desarrollo cognitivo o social tienen esas personas, cómo se trabaja con ellas, cuánto puede afectar la genética de una persona a lo largo de la vida según el entorno en el que se esté criando para que desarrolle algún tipo de variación o de trastorno o de síndrome. Luego, percepción. La percepción aquí la estamos tratando desde un punto de vista físico. Cuando nosotros vemos algo, cuando oímos algo, esa información tiene que entrar en nuestro cerebro, debe procesarse y luego nuestro cerebro decirnos, oye, ¿has visto esto? Y después de saber que lo hemos visto, tenemos que asociarlo con la información que ya teníamos, reconocerlo y entonces ya decidir cómo actuar. Hay muchos estudios sobre cómo percibimos nuestro entorno. ¿Habéis visto la imagen de la vieja y de la joven? Bueno, pues aquí se trata cómo puede ser que unas personas vean una vieja y otras una joven. No estoy hablando a nivel, no, es que la persona se siente mayor, tal, no. Estoy hablando a nivel neuronal. ¿Qué pasa en tu cabeza para que lo veas así? Análisis de datos es otra que da muchos dolores de cabeza junto a metodología e inicia toda una rama de asignaturas que son las asignaturas de estadística. Análisis de datos lo vas a dar desde cero, a nivel como si estuvieras en bachiller, ¿de acuerdo? Si vienes de un bachiller de letras, probablemente esta asignatura te sea muy sencilla. Si vienes de ciencias, tampoco va a ser una locura, pero te costará un poquito porque tú sí la vas a aprender desde cero. ¿Para qué sirve analizar datos? Bueno, pues porque hay gráficas. Oye,
que las personas mayores leen más lento que las personas de edad joven. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues primero tengo que saber interpretar esos datos, a partir de qué edad se empieza a leer más lento, y luego si se hace una investigación yo tengo que saber interpretar qué datos me han salido en esa investigación. Ah, pues es porque tal área del cerebro ya no está funcionando bien, o es porque el procesamiento de la información se hace más lento, o es porque han perdido memoria. Entonces habría que estudiar cómo pierden la memoria para ver cuánto influye en la lectura. Todo ese tipo de cosas, al final, se miren viendo información. Hay que anotarla en algún sitio. Bueno, pues eso es el análisis de datos. Psicología social también pues es una rama entera de asignaturas que se basa en las relaciones entre las personas. Las hay de los grupos, las hay a nivel personal. Procesos básicos nos va a hablar de lo mínimo que nosotros necesitamos para relacionarnos con los demás. La psicología de la personalidad habla mucho de las relaciones entre personas, pero a través de su forma propia de ser, no de las interacciones, como lo hace la psicología social. Aquí, por ejemplo, se habla del amor, los tipos de relaciones amorosas que puede haber, o cómo una persona muy dominante puede llegar a influir en el comportamiento de una persona que sea más pasiva o más sumisa. Ese tipo de cuestiones se tratan aquí. Y luego la neurociencia de la conducta es algo que a la gente impone mucho desde un principio, pero que después cuando están dentro le pillan el gustillo. La neurociencia se mete directamente a hablar de neuronas del cerebro. Vais a ver dibujitos de cerebros, vais a aprender que todos esos surcos y todos esos huecos y todas esas arrugas que hay en el cerebro no solo no son aleatorias, sino que todos las tenemos bastante igual y que tienen un nombre todas, es un mapa de la cabeza y todas tienen su localización y todas sirven para algo. Eso os lo vais a aprender y vais a ver cómo hacer un pequeño cambio en una, cortar un trozo o tener un accidente y que una se dañe o tener un derrame cerebral afecta luego a las neuronas que hay ahí y cómo eso cambia el comportamiento. ¡Chulísimo! ¡Es guapísimo! Habéis visto que me he remirado mucho aquí en primero, pero porque las demás ya son extensiones de lo que hemos visto, ya no son formación básica. Aprendizaje es muy bonita. Te enseña desde el punto de vista primero de los animales, porque realizan un aprendizaje más básico, y luego desde los humanos, que alcanzamos niveles más profundos, más complejos de aprendizaje, cómo, pues eso, reconocemos lo que hay a nuestro alrededor, cómo realizamos asociaciones, cómo sabemos que si yo cojo mi teléfono y se oye una voz por aquí, yo asocio a que hay otra persona que está en otro lado con otro teléfono que también está hablando. Eso es algo que yo he tenido que aprender en algún momento. Por supuesto, los aprendizajes de tipo teórico, lo escolar. Como sabemos que si algo sale mal, luego no hay que repetirlo, ahí es donde se estudian este tipo de cosas. Modelos estadísticos, pues es la evolución de análisis de datos. Una vez que nosotros sabemos interpretar datos concretos y calcularlos, vamos a aprender también a hacer modelos de cálculo para generar otra información. Por ejemplo, yo tengo un grupo de niños en un lugar con muy poco nivel cultural que no han ido a la escuela y que leen muy mal. Y yo quiero desarrollar un programa para que esos niños en muy poco tiempo puedan ponerse al mismo nivel de lectura que el resto. En ese caso, yo tengo que desarrollar un modelo estadístico que me permita medir de forma fiable, y esto no es una expresión, la fiabilidad es un número y tiene que darte ese número concreto o uno muy cercano, para saber si el programa que yo estoy utilizando sirve o no sirve. Psicología del desarrollo, psicología fisiológica, esta ya es nueva. Psicología fisiológica nos va a enseñar cómo variaciones a nivel fisiológico dentro de nuestro cuerpo influyen en nuestro comportamiento. Típico que vemos los neurotransmisores, las hormonas, el tiroides, todo eso, bueno, ese tipo de cosas se van a trabajar aquí. Psicología fisiológica, a la gente le da mal rollo a veces porque te hacen ir a la facultad de medicina y vas a estar viendo cabezas. Tú tienes que ver un cerebro de verdad. Tienes que saber identificar qué es lo que está estropeado, qué es lo que no funciona bien en persona, no solo en dibujos o en fotos. Entonces, al principio puede dar mucha impresión por lo que es, sabes que estás viendo una cabeza, pero luego cuando estás allí, pues ves que, bueno, ha estado puesta en formol, no tiene los mismos colores que una cabeza viva. Está tapada la mayor parte y tú solo ves la parte que te interesa, la del cerebro, pero no ves debajo, ¿sabes? Que digas, ¡ay, qué cara de muerto tiene! No, porque ante todo está el resultado
respeto. Y es más la impresión que puede dar antes de entrar que luego estar allí. Cuando estás allí te llama la atención, pero no estás incómodo en ningún momento. Esto os lo puedo asegurar por el 100% de la gente que he conocido, que no ha sido poca, que le ha pasado al entrar. Muy inseguros con el tema de decir, madre mía, voy a ver un feto a medio formar y voy a ver el cerebro como se le quedó. Luego estás allí y te dicen, pues si parece un muñeco y se veía todo muy bien, qué chulo estaba el cerebro, y ya está. Diseños de investigación, esto está relacionado con metodología de la investigación. Una vez que tú aprendes cómo se pueden utilizar distintas formas de investigar, pues aprendes a diseñarlas. Interacción social, ¿vale? Evaluación psicológica. Puede ser muy compleja esta asignatura, aunque el profesor puede hacer que para ti sea muy fácil y muy intuitiva. Aquí depende mucho de quién te toque. La evaluación es decir, vale, yo te he pasado un test, pero ¿cuál es el test apropiado para ti? Tú tienes un supuesto trauma o te da miedo algo, tienes una fobia. Yo estoy en clínica y me dices que estás mal y no sabes por qué. ¿Cómo sé yo qué prueba es la que tengo que pasarte? Tiene que ser una prueba de la que yo luego pueda obtener datos y presentar un informe y dar los resultados y decir, mira, esta persona ha obtenido 7 puntos de 10 en esta escala y a partir de 5 ya se considera que tiene el síndrome. Yo tengo que saber qué escala es la mejor para esa persona. Yo tengo que saber si me interesa más pedirle que haga un dibujo a un niño para ver qué relación tiene con su familia o hacerle una serie de preguntas y anotar qué palabras son más importantes en las respuestas que él me dé, qué palabras son las más llamativas, en lo que él haga más hincapié. Motivación y emoción, qué tipo de cosas nos motivan. Por ejemplo, no es lo mismo que tú hagas algo porque te produce placer a que lo hagas algo porque te estén pagando. Y si tú haces algo porque te produce placer pero un día te empiezan a pagar, el día que dejan de pagarte a lo mejor ya no quieres seguir haciéndolo, porque ya no lo haces tanto por placer, lo haces más por el pago. Y en emoción igual, pues aprender a entender las emociones, ¿vale? El miedo, la alegría, qué función tienen a nivel biológico. La alegría nos ayuda a acercarnos a algo que nos hace sentir bien y que por lo tanto es bueno para nosotros. Y el miedo nos ayuda a alejarnos, es adaptativo que tengamos miedo a la oscuridad porque nos permite alejarnos de los sitios donde estamos más expuestos al depredador, donde estamos más expuestos que donde no podemos verlo. Memoria. ¿Cuánta información podemos memorizar a la vez? ¿Por qué hay quien tiene amnesia a largo plazo y amnesia a corto plazo? ¿Qué narices está pasando en el Alzheimer? ¿Cómo podemos nosotros, además, estudiar la memoria de una persona? Esto puede ser interesante, por ejemplo, para las personas que han tenido un accidente o que tienen algún tipo de estrés postraumático o que les va mal en la escuela, por ejemplo. Tercero, terminamos toda la evolución del desarrollo y vamos con psicometría. Psicometría es la evolución de modelos estadísticos y diseños de investigación que también está relacionada. En psicometría aprendemos a diseñar test y a saber si un test es bueno. Estadística. Psicología del trabajo y de las organizaciones, pues eso, cómo estar bien en un ambiente de trabajo, qué es la ergonomía, cómo organizarse con grupos de trabajo. Psicología de la educación, orientada sobre todo a institutos y a colegios y a cómo son las dinámicas dentro de ellos. Psicología de los grupos, es una asignatura muy orientada a hacer talleres. Suele haber una persona que es más rebelde, suele haber una persona que es más líder, suele haber gente que choca entre ella. ¿Cómo lidias con todo eso? Ese tipo de cuestiones se trabajan aquí, ¿vale? En psicología de los grupos. Neuropsicología está muy relacionada con neurociencia de la conducta y con, ¿cuál es la otra que había por aquí? Psicología fisiológica. Atención y funciones ejecutivas, esta sí que la voy a mirar. Y nos dice que pertenece al campo de la psicología básica. El estudio de la atención y funciones ejecutivas se aborda aquí desde una perspectiva neurocientífica. Combina los recientes avances en la imaginería cerebral y las tareas y teorías provenientes de la psicología cognitiva. Es como a nivel de cerebro, a nivel neuronal, se procesa la información cuando estamos prestando atención a algo y respondemos a ello. Lenguaje y pensamiento están muy relacionada con eso también. Cuando nosotros vamos a hablar, nosotros es que somos expertos. O sea, el lenguaje, si lo pensamos, es algo muy complejo, pero es que además tenemos una cantidad de letras, de fonemas, generamos sintaxis, luego tenemos conceptos abstractos, tenemos metáforas, una cantidad de procesos que realizamos
enorme y nosotros hemos de pensar algo y ponerlo en palabras y cada uno lo hace de una manera, es algo brutal. Pues aquí lo vais a ver. Psicología clínica y de la salud os va a hablar de los síntomas que necesitan ciertos trastornos y qué tipo de protocolo se sigue para trabajar con ellos. Hay un manual que es el DSM, está generado por la APA y se va actualizando cada cierto tiempo. Es similar al que tienen en medicina para identificar enfermedades. Entonces ahí pues hay un montón de problemas que puede tener una persona y si tú vas a diagnosticarle algo a alguien es porque según ese manual tiene una cantidad mínima de síntomas. Entonces bueno, pues te dice la depresión mayor. La depresión mayor tiene X síntomas y la persona ha de cumplir por lo menos 3/4 de esos síntomas o la mitad más uno para considerarse que tiene depresión mayor. Cuando tú vayas a tramitar, por ejemplo, la baja de una persona, tú tienes que hacer un informe justificando que esa persona está en unas condiciones que le imposibilitan trabajar. Entonces tú debes justificarlo. Pues mira, yo le he pasado este test, esta prueba y tiene X síntomas de todos los que incluyen la depresión y eso, según el DSM, implica una depresión de nivel grave y esta persona no puede trabajar y tú así lo puedes tener justificado. Pues eso lo vais a tratar mucho en psicología clínica. Y psicopatología está muy relacionado. Clínica es más general, psicopatología se va a centrar en una serie de trastornos concretos que tienen también un componente que a lo mejor necesita medicación o que no son meramente mentales, ¿vale? Ya estamos hablando de patologías como tales, no de un trastorno mental o de un síndrome. Y ya en cuarto, pues vais a tener muchas optativas. Las cosas que os hayan llamado más la atención y queréis profundizar más en ellas porque os gustaría trabajar en ellas, pues vais a tener aquí algunas asignaturas para ahondar más en eso. Entonces, obligatorias vais a tener instrucción, que es como la evolución de psicología de la educación, que estaba en tercero, ¿verdad? Aquí. Intervención y tratamiento, practicum y trabajo fin de grado. Después, pues tendréis que rellenar el resto de créditos del año con varias de estas optativas. Entonces, estas asignaturas, pues mira, este es de investigación, técnicas de escalamiento es de estadística, estimulación y rehabilitación cognitiva está a medio camino entre la neuropsicología y la clínica, psicología del tráfico y la seguridad vial. Esta, por ejemplo, se puede utilizar para hacer estudios sobre comportamientos al volante y también para trabajar, por supuesto, en tráfico y seguridad vial. Neuropsicología infantil. Si, por ejemplo, habéis estudiado y os ha gustado mucho desarrollo niñez y de la infancia y habéis estudiado educación y algo de neuropsicología, pues mira, podéis hacer esta y tenéis el combo de trabajo con niños, por ejemplo, para hacer atención temprana, para niños que tengan problemas de desarrollo, de autismo, para estar en un centro de infancia. Principios de psicofarmacología, muy útil para personas sobre todo que se vayan a dedicar a clínica o que vayan a estar en un hospital. Características evolutivas en las alteraciones del desarrollo, lo mismo, ¿vale? También sirve mucho para eso. Vertientes profesionales de la psicología de la educación, más claro agua. Psicología del deporte, si os interesa este tema y para colmo tenéis o queréis sacaros algún grado sobre deporte, actividades físicas, lo tenéis aquí, ¿vale? Esto es el combo perfecto. Psicopatología infantil, mira, lo puedes juntar con neuropsicología infantil y hacerte un especialista. Aplicaciones de psicología social 1 y 2 y análisis de problemas y casos. Estas dos van a trabajar mucha variedad de cosas. Aquí, por ejemplo, vais a tratar temas como lo que hace un psicólogo en una cárcel, un funcionario de prisiones, o lo que hace un psicólogo de emergencias, bien sea por 112 o bien sea alguien que va ahí, a donde ha habido un terremoto o a donde hay una guerra o a donde ha habido un accidente y qué hace al respecto. En psicología social se ven, pues eso, todo aplicaciones fuera de la clínica, fuera de la empresa y fuera del ámbito educativo, como todo lo demás. Bueno, y de deporte también, ¿vale? Es como de la gente de la calle, por decirlo así. Y análisis de problemas y casos es una asignatura un poco comodín, porque al final problemas y casos estás viendo durante toda la carrera, pero te va a permitir coger más soltura a la hora de hacer un informe o de obtener cualquier tipo de diagnóstico sobre la situación que estás viendo. Es interesante porque también te enseña a trabajar en grupo o a cómo tendrías que encajar con personas de otras disciplinas. Por ejemplo, una persona ha tenido un accidente, le están haciendo un tratamiento con medicación para el dolor, está teniendo que ir al fisio y esa persona está pasando por un cuadro depresivo.
y tienes que establecer cómo trabajarías con esa persona, tienes que coger los test que utilizarías, tienes que hacer a lo mejor alguna simulación pasando un test, como si fuera alguien, y luego pues establecer un diagnóstico y establecer un informe, ¿no? Y eso presentarlo, como si fuera un proceso completo. Y otros, ¿vale? Y luego te viene pues un niño que le va muy mal en el colegio o que le hacen bullying. Y luego pues te viene otro caso de alguien que está escribiendo en redes sociales que se va a suicidar. Y así puede haber mucha variedad. Total, que entre todos pues tienes un montón de cosas para aprender. Y hasta aquí. Este vídeo es muy largo y aunque podríamos estar aquí hablando un montón de cosas que a mí me flipa, me encanta hablar de la carrera, pues me voy a esperar a que me dejéis comentarios si queréis, si os gusta, me digáis qué os parece, qué pensáis, y yo pues en la medida de lo que pueda, que espero que sea lo suficiente para que os sirva, os responderé a todos y o haré más vídeos. Y por hoy yo creo que ya está bien. Hablando de esto y enlazándolo con lo que os he dicho al principio, como a mí me gusta enseñar psicología, estoy planteándome un curso de introducción a la psicología para las personas que o bien quieran prepararse para entrar a la carrera o tengan dudas y no lo sepan aún. Y es un curso que en el momento que esté listo voy a enviar la información a todas las personas que me dejen su correo en el link que voy a poner aquí abajo. Tengo libros, tengo teoría, tengo ejercicios prácticos, estoy preparando fichas, material complementario como podcast, lecturas y otras recomendaciones. Y si ves esto más adelante y quieres información sobre él, pues déjame también tu email porque igualmente la enviaré y habrá acceso en el momento que esté disponible para todo el mundo, sea antes o después. Y también si queréis ir viendo vídeos por vuestra cuenta de cosas que sí se ven en la carrera, os dejo por aquí Psicodaf. Psicodaf es mi canal de psicología donde llevo unos años aprendiendo de YouTube y también aprendiendo a enseñar, y ahí todo lo que cuento son cosas que se ven en la carrera, intentando hacerlas más sencillas para las personas pues que no puedan permitirse estudiar, o bien que estén preparándose, o bien que ya me ha pasado alguna vez que les cuesta un poco entenderlo en clase, y bueno, pues ahí lo tienen de una forma que intento que sea un poco más clara que la que hayan podido recibir. Así que os veo a todos allí, que tenéis psicología para hartaros. Mientras tanto, por aquí sigo hablando de educación, de mi vida, y hago pues muchos blogs personales con mis viajecitos, y si os queréis quedar y suscribiros y darle a la campanitas, pues también me vais a dar una alegría. Dadle un me gusta al vídeo si habéis llegado, y ya está, y los comentarios y las cosas, y hasta luego. Adiós.